Cadena, soy productor musical, pianista, compositor y tengo mi empresa Trinity Studios, de la cual vamos a estar compartiendo algunas cosas que Dios me ha permitido hacer con ella. Pues mi deseo siempre fue ser músico, ser artista, básicamente porque en mi familia es una tradición, es digamos como una herencia que tengo de mis padres, de mis abuelos en la parte de la música. Mis tíos tenían orquesta, mi papá cantaba, tocaba la guitarra, etc. Entonces ese era mi ambiente, ese era mi contexto, ese era en lo que yo me movía permanentemente. La música siempre estaba como un elemento espiritual para mí. Desde muy chico empecé a estar en la iglesia cristiana y pues siempre mi motivación fue servir a Dios. En alguna ocasión estábamos haciendo un trabajo para una iglesia cristiana, un disco, y yo solamente estaba como colaborador del productor que estaba en ese momento allí. Me pidieron hacer unas partituras, yo las hice y bueno, yo hice esa partitura y el productor le gustó mucho mi trabajo y empezamos a trabajar en muchas cosas a nivel de música incidental para televisión. Hicimos música para el Reinado de Cartagena, hicimos un montón de cosas, novelas, documentales, para canales como Discovery Channel o National Geographic. Eso me empezó a impulsar a otro nivel, ya desde la parte de la enseñanza más a la parte creativa y productiva de la música. Y pues me di cuenta que todo el proceso anterior había servido como abono para todo lo que venía después. Bueno, yo hice mis estudios en la Universidad Inca, entonces a nivel universitario, bueno, la música siempre estuvo desde antes, como lo decía, pero siempre, digamos que los primeros recursos que yo pude tener para empezar mi empresa fueron a través de la docencia. Empecé a dar clases, empecé a enseñar y esos recursos empezaron a servir para luego comprar algunos equipos, teclados, algunas consolas, algunos audífonos, micrófonos, cables, que era digamos que lo básico que yo empezaba a hacer, pero digamos que los recursos iniciales fueron dando clases y luego también con la creatividad que iba desarrollando las composiciones, esas composiciones iban siendo vendidas a otras personas como producto y eso empezó a generar recursos que me permitieron también ir adquiriendo equipamiento, digamos, para el desarrollo cada vez mejor de la empresa y la parte de producción musical. Bueno, mi familia ha sido fundamental para mí, de lo más importante que hay en la familia después de Dios. Entonces mis padres siempre estuvieron en la música y como decía antes, venía una cuestión, digamos, genealógica. Y mi mamá empresaria, trabaja en el sector bancario, y mi papá también contador, etcétera. Ellos, digamos que me fueron inculcando el tema de ir administrando los recursos, de ir haciendo muchas cosas. Aparte del ánimo y del aliento que le dan a uno los padres, como bueno, vamos para adelante, esto te sirve, es chévere que sigas con la música. Al principio digamos que tuve un poco la oposición de que la música, porque la música no es, digamos, a nivel latinoamericano, no se ve con los ojos de que un hijo estudie Derecho o Medicina o Ingeniería. Pero digamos que mi papá, por ser músico aficionado, porque su profesión es contador, él siempre me inculcó el tema de la música y me dijo, yo te apoyo con eso. Entonces empecé a darle y empecé a ver cómo con el talento Dios empezó a abrir puertas. Entonces la influencia de mis papás en esta motivación, en este camino que se iba formando en la música, iba siendo muy importante, iba siendo fundamental a nivel de papás, hablándolo a nivel ya de mi esposa y bueno, 2 hijos. Mi esposa también, ella es administradora de empresas, entonces fue el complemento perfecto, digamos, para mí en esa parte de la formación de la empresa. Ha sido muy valiente, ha sido una impulsadora para mí
y ha sido un complemento perfecto para mí en todas esas áreas. Además de su ánimo, en sus palabras, en su aliento, en todo lo que ella me brinda como persona, como mujer, como también que le gusta la música. Yo la conocí a ella cantando, entonces ahí fue como el clic que hicimos en esa parte también. Entonces la familia es súper importante para desarrollar una empresa y cualquier visión que se tenga en la vida. Bien, cuando se inicia una empresa, cuando se inicia un proyecto o se inicia una visión, pues siempre hay muchos temores, muchas dudas, muchas cosas por aprender. Creo yo que al inicio fue un momento bastante crítico, por lo que pues es decir, la música en muchas esferas no se toma como algo de lo cual se pueda vivir. Entonces es a veces muy complicado de entrada, sin que lo conozcan a uno, pues tocar la puerta a un inversionista, a una persona que te apoye, que te dé recursos para poder arrancar, para poder iniciar. Entonces en esos inicios me encontraba yo solo, no estaba casado todavía, me encontraba yo solo, digamos, en esa parte, soñando, queriendo hacer muchas cosas, y tenía mi teclado y era mi única herramienta en ese momento, y tenía muchos sueños, muchos anhelos que yo en ese momento veía un poco frustrado porque no veía el camino por donde era que iba a resultar, digamos, el camino de lo que sería la empresa que es hoy. Es importante no desfallecer y mantenerse firme con los sueños, con los anhelos. Entonces me aferré a Dios y dije, bueno, Dios, ayúdame, muéstrame por dónde me voy a meter. Y soy cristiano y creo en Dios, y también sé que hay un componente de diligencia y de trabajo y de esfuerzo, de ir y de buscar, pero sin dejar a Dios de lado. Entonces hice la tarea de aferrarme a Dios y trabajar y esforzarme, y poco a poco la gente empezó a conocer lo que tenía, mis ideas. Poco a poco empecé a conocer gente que pudo creer en mí, no para invertir dinero, pero sí para invertir su sueño en mí. Y poco a poco empecé a ver un camino que se fue abriendo poco a poco. Y hoy en día pues tengo un flujo de trabajo importante que me permite seguir soñando, seguir avanzando, seguir comprando equipos, seguir ensanchando el estudio, seguir creciendo. Y todavía hay muchos sueños aún más grandes que están en desarrollo, y otros que están ahí que en su momento se desarrollarán. Pero la invitación es a no desfallecer. Los momentos críticos son momentos de oportunidad para crecer, para avanzar y para darnos cuenta de que lo que vinimos a hacer en esta tierra es con un propósito, y que esos dones y talentos que podamos tener nos van a servir para avanzar, para crecer, y los momentos difíciles ayudan a fortalecer esos dones. Entonces, esa es la invitación. La formación musical fue a nivel universitario, fue en la Universidad Inca. Los estudios previos fueron con profesores particulares a nivel musical. En lo que tiene que ver ya con la formación de la empresa y la parte administrativa, bueno, algunas materias de la universidad iban enfocadas a eso, a que el músico también debía producir su propia empresa. Entonces nos daban nociones y nos daban aspectos muy básicos también para hacerlo. En otra ocasión también tomé algún diplomado con respecto a la parte administrativa en la música y lo que es el manejo del negocio como manager y todas esas cosas que también hacen parte del mercado musical. Es una pregunta difícil un poco desde el punto de vista de las motivaciones de cómo se hace la música gospel o la música cristiana. El objetivo principal, número uno de la música cristiana es alabar a Dios, honrar a Dios, dar a conocer a Dios, que todo el mundo sepa del Dios bueno, generoso que tenemos, y que Él está dispuesto a hacer todo por ti. De hecho, envió a su Hijo Jesús a la cruz para tenerte a ti, para salvarnos. Ese es el objetivo número uno de la música cristiana, dar a conocer a Jesús, dar a conocerle a la gente que existe un Dios poderoso que todo lo puede. Ese es el número uno. Digamos que el número dos sería la edificación de la gente. Cuando la gente escucha la música, hay paz, porque es el mismo Dios el que está ahí. Ahora, de ahí se desprenden otras cosas. Si la música necesita ser comercializada, debe haber un orden para que la música llegue a la gente, debe haber un mercado que se mueva para que
para que esta música cumpla esos dos objetivos principales. Entonces hay empresas que se dedican a distribuir la música, entonces viven de distribuir esa música, esa es su manera de obtener recursos. La misma Biblia dice: el obrero es digno de su salario. Miramos que dentro de la música cristiana se puede manejar un negocio, pero el objetivo principal de la música cristiana es alabar a Dios, darlo a conocer y que la gente conozca de Dios y sea edificada. Es importante que lo que hagamos lo hagamos con gusto. Entonces pienso que una de las cosas que no se debe hacer a la hora de crear una empresa es hacer una empresa con el único objetivo de tener dinero, pero si no se disfruta, si no se hace con gusto, entonces pienso que esa es una de las cosas que no se debe hacer. Entonces si tú quieres crear tu empresa, o alguna de los que me escuchan quieren crear su empresa, busquen algo que realmente les guste, que realmente les traiga satisfacción, que los llene, y de esa manera entonces esa empresa tendrá un panorama alentador.